Hola a todos, mi nombre es Alejandra González y vamos a estar hablando de la diversidad de algas y sus características. Vamos a partir entonces con esta diversidad morfológica. Teníamos distintas morfologías del talo. Dentro de las morfologías del talo vamos a tener organismos unicelulares. Organismos unicelulares vamos a poder ver dentro del grupo de los procariontes y estos van a ser del tipo no móviles porque todavía no aparecen en la historia evolutiva de estos organismos, los flagelos. Vamos a tener también organismos eucariontes en donde sí vamos a tener representantes móviles, pero también vamos a tener representantes no móviles. Dentro de los multicelulares vamos a tener entonces organismos procariontes y cuya característica va a ser que son colonias. Esta colonia va a estar rodeada por mucílago, ¿sí? Que va a tener distintas morfologías, van a ser no móviles de este estilo, pueden ser pseudofilamentos o tricomas, que no son filamentos verdaderos, una apilada al lado de la otra, y vamos a tener parénquimas en 3 dimensiones, en el fondo con una dimensión de alto, largo y ancho. ¿Ya? Pero no son verdaderos porque no forman un tejido, sino que simplemente hay mucopolisacárido, que es proteínas que las mantiene en este nivel de organización. Lo otro que vamos a estar viendo entonces en eucariontes, aquí sí que va a haber una estructura especializada. Vamos a tener colonias verdaderas entonces, que van a ser no móviles, inmóviles, aquellas que posean dentro del grupo de células que la componen flagelos. Vamos a tener filamentos. En este caso el filamento sí va a tener una relación específica y va a tener solamente un nivel de crecimiento en este sentido, porque la célula apical se va a dividir por mitosis y va a generar una segunda célula hacia arriba. Esta es por mitosis, va a generar tercera célula hacia arriba, y etc. Entonces, siempre el filamento tiene una dirección de crecimiento. Luego yo les dije que en el transcurso de la historia de la vida, las mitosis van a ser modificadas, van a ser mitosis cerradas, abiertas, mixtas, y esto va a permitir entonces que la mitosis y la formación de la nueva célula, o donde que se genera el tabique, no siempre va a ser apical, sino que también puede ser lateral, y esto va a generar entonces eh, ramas, pero siempre va a haber un eje principal que va a ser el que va a estar dirigiendo o por donde va a estar creciendo el individuo. Esto también puede ocurrir de manera tridimensional, aquí vamos a tener entonces varios ejes principales y ramas laterales, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 dimensiones de crecimiento. Luego también podemos tener un parénquima, ¿ya? Un parénquima donde vamos a crecer en 3 dimensiones. Y acá vamos a tener entonces estas células principales en la zona central, ¿ya? Que van a tener una función distinta a las que tienen alrededor. Pero ¿cuál es la diferencia de este parénquima del talo versus un tallo? En que en este parénquima todas las células son totipotenciales. En todas ellas puede ocurrir una estructura reproductiva, en todas ellas puede una célula de la médula transformarse en una célula de la corteza o viceversa, ¿ya? No hay todavía una diferenciación que tenga que ver con el origen y fijación del tejido al cual van a formar. Y finalmente vamos a tener estos organismos donde acá va a desaparecer los usos mitóticos, no va a haber una mitosis propiamente tal, sino que va a haber una división celular, pero sin tabicaciones. Entonces vamos a tener un verdadero sifón, ¿ya? O acá pseudosifones con estructuras cenocíticas, con muchos núcleos y cloroplastos. ¿Qué es lo otro que habíamos dicho? También habíamos dicho que existían distintos ciclos de vida. Acá voy a citar a esta página que fue creada por Erasmo, en donde están ejemplificados los ciclos de vida con las especies chilenas. El primer ciclo era aplóntico, donde teníamos un individuo haploide que por mitosis se generaban gametos, gametos que por fusión generaban un cigoto una vida muy corta, donde por meiosis volvía a restituir la fase haploide. En este caso son ejemplos de Ulotrix, una especie que está en Chile. Entonces estos filamentos van a ser haploides, ¿ya? Femeninos y masculinos. Una célula, fíjense que acá el nivel de organización es tan bajo, es un filamento, entonces una célula se va a diferenciar con estructuras reproductivas, va a sufrir entonces esta diferenciación morfológica, va a generar estas esporas masculinas y femeninas, que por fusión va a generar entonces un individuo diploide, pero que rápidamente por meiosis va a reconstituir los filamentos haploides. El otro ciclo de vida era un ciclo de vida diplóntico, donde teníamos adultos diploides, ¿ya? Todo lo contrario a lo anterior visto, que por meiosis generan gametos que se fusionan y reconstituyen rápidamente la fase 2N. Acá esto tenemos representado en diatomeas, en el fondo. La mayoría de las diatomeas que vemos son diploides, salvo en algún periodo
donde se genera un tamaño crítico, se produce entonces una meiosis con gametos masculinos y femeninos que rápidamente se fusionan y vuelven a generar entonces células diploides. El otro ciclo de vida que habíamos visto era el diploaplóntico, que tenía 3 variaciones, ¿sí? Donde teníamos adultos haploides y adultos diploides. Entonces, producto de un adulto diploide, por meiosis se generaban esporas. Debido a que por la meiosis se generan solamente 4, estas se conocen después como tetraesporas, y este se conoce como tetraesporofito porque en él va a ocurrir meiosis. Estas esporas se asientan y generan entonces un individuo adulto haploide, que puede ser masculino y femenino. Entonces, masculino y femenino, por mitosis va a generar gametos masculinos y femeninos. Fíjense que entonces, que las esporas van a provenir de meiosis. Meiosis, la E va a dar origen a esporas, mientras que la mitosis va a generar gametos, ¿ya? Estos se van a liberar, van a formar un cigoto y van a reconstituir nuevamente entonces los adultos diploides. Ahora lo más importante que vamos a tener acá es que van a haber variaciones en la morfología para poder reconocerlo. Entonces vamos a tener adultos diploides y adultos haploides que son morfológicamente iguales, se dice alternancia de generación diploaplóntica isomórfica. ¿Ya? Y aquí podemos ver, como vulva, es esta fase igual morfológicamente a esta otra fase, pero una es 2N y la otra es N. ¿Cómo les vamos a poder diferenciar? En algunas vamos a poder ver cuando están las estructuras reproductivas, ya que esas estructuras reproductivas son distintas. ¿Ya? De hecho, acá incluso vamos a poder ver el tipo de gametos o esporas que produce. Por ejemplo, acá, estas células se diferencian, no hay una estructura específica, sino que se diferencian y por meiosis producen estas esporas. Pero estas esporas son cuatriflageladas. Por lo tanto, uno reconoce de cuando le ve 4 flagelos, provienen de una meiosis. Y acá, los gametos que se generan son biflagelados. Entonces, también podemos saber así de que esto provenía de un gameto o de un esporofito. ¿Sí? Y aquí se fusionan y básicamente entonces hay representación de los dos tipos de adultos. También puede ser heteromórfica, en donde hay una fase macroscópica y en este caso una fase microscópica. En este caso el 2N, el macroscópico, existe una estructura especializada donde va a ocurrir la diferenciación de estos tejidos reproductivos que se va a llamar soro, ocurre meiosis, genera entonces esporas que se liberan, germinan gametofitos femeninos, generalmente los más de mayor tamaño son los femeninos, los masculinos son más pequeños, que por mitosis va a generar estos gametos, se van a fusionar y van a restituir entonces esta plántula macroscópica 2N. Y finalmente vamos a tener el ciclo de vida con alternancia de generación trifásico, que es una pequeña variación que se observa solamente en el grupo de las algas rojas. Esto se supone que estaría dado porque el grupo de las algas rojas es uno de los más primitivos y carece completamente de flagelos, por lo tanto, liberar esporas o gametos al medio es algo muy arriesgado porque la probabilidad de generar un nuevo individuo es muy baja. En cambio acá lo que se hace es casi como en las plantas en el fondo. Se genera una estructura especializada que se parece mucho morfológicamente en donde se van a poner, se van a sentar, que atrae a los gametos masculinos y ahí es donde se va a producir ese cigoto que va a estar retenido por esta hembra, ¿sí? Acá, esta hembra que va a estar reteniendo este cigoto y este cigoto después por mitosis va a generar nuevas esporas que se van a liberar y van a reconstituir la fase del ciclo 2N. Vamos a tener un adulto diploide, adultos haploides y la tercera fase es el cigoto retenido dentro de esta hembra adulta haploide. Acá podemos ver el ciclo de vida. En este caso, esto es morfológicamente igual. Esporofito 2N igual morfológicamente a los gametofitos haploides femeninos, en este caso, y masculinos. Entonces, es una estructura especializada que se va a llamar tetraesporangio, porque este va a ser el esporofito o tetraesporofito, debido a que va a sufrir meiosis, se van a generar las tetraesporas, van a generar estos gametofitos masculinos y femeninos. En el masculino va a tener una rama especializada donde se van a formar espermáceos, en el fondo gametos masculinos, mientras que acá va a haber una rama especializada que se llama carpogonio, ya lo podemos ver acá, que es casi como si fuera el estigma y estilo, en donde va a tener esta ramita y aquí van a llegar los gametos masculinos, se va a generar la fecundación en esta estructura especializada
y se va, entonces el cigoto va a estar retenido en esta cápsula o protuberancia que vamos a estar viendo, bueno, que lo veíamos ante el laboratorio. Este tejido por fuera entonces va a ser haploide, mientras que el tejido por dentro va a ser diploide, va a estar en este talo, y de acá se van a liberar entonces por mitosis carpósporas que van a dar origen entonces a nuevos esporofitos adultos diploides. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo entonces? Que esta variación, tanto morfológica como reproductiva, no va a tener una relación ancestro-descendiente, sino que se va a estar dando de manera distinta a los distintos grupos. Por lo tanto, al parecer tuvo un origen más bien ecológico, o todavía no conocemos los eslabones perdidos que nos permitan discriminar realmente cómo esto va apareciendo en la historia evolutiva de los organismos. Nosotros vamos a estar mirando distintos ejemplos en los distintos niveles de organización, y en cada uno de ellos vamos a ir repasando también los ciclos de vida que tienen, para que vayamos con ejemplos verdaderos viendo cómo eran estos ciclos de vida y las morfologías distintas. El primer grupo que vamos a estar viendo entonces es este grupo de las bacilariófitas, de las diatomeas, que son unicelulares y no móviles. Así es como se ven entonces estas aguas o tierras con diatomeas. Puede ser de color verde intenso, pueden ser de color café intenso, pueden encontrarse en estas zonas de agua dulce, obviamente en océano, incluso hasta en los maceteros, ¿ya? Es muy recurrente, es muy frecuente, y así podemos ver entonces estas son células aquí en movimiento, se ven de color eh, cafezoso. Acuérdense que son del grupo de las algas pardas, pero de endosimbiosis secundarias, ¿ya? Y así es como se ven de manera a microscopía de barrido. Aquí hay no solamente este tipo de células que son penadas, alargadas, sino que también hay centrales o centradas, que son completamente redondas. Esto es prácticamente como una cápsula de Petri, y de hecho la pared es de sílice, así que es como si fuera de vidrio, y de acá es donde se produce el vidrio, de hecho. Estos esqueletos, cuando decantan en la arena, después son transformados por el calor y desde acá se extraen para generar vidrio. Entonces tienen distintas morfologías, pero tienen en el fondo una cápsula de Petri, una capa o una placa superior, que se llama epiteca, y una capa o placa inferior, que se llama hipoteca. Numerosos orificios por donde circula el agua, y esto le permite entonces subir y bajar en la columna de agua, y numerosas otras protuberancias y exoesqueletos que le van permitiendo distintas características en esta columna de agua e identificación taxonómica. Incluso algunas se pueden apilar. Esto es momentáneo, no hay una interacción entre ellas, no es una colonia ni nada, sino que lo único que hacen es apilarse una al lado de la otra, y entonces esto genera una mayor superficie que le permite estar flotando en una parte superior, y eso significa que va a estar en contacto directo con intensidad luminosa y poder hacer fotosíntesis. Sin embargo, cuando esto es muy masivo, yo les decía que estas espinas que se generan acá pueden generar entonces problemas en los tractos digestivos de aquellos que los consumen, porque se les quedan atragantadas. Y eso también puede ser nocivo si estos blooms de este tipo de organismos es masivo. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cómo se componen? Eso habíamos dicho, por una epiteca y una hipoteca. Esta epiteca, entonces vamos a tener un nódulo central, un rafe, que es una zona también por donde se va a estar entrando y moviéndose el agua, nódulos polares, ¿ya? Y estrías que van a corresponder a zonas donde hay muchos eh, eh, puntitos, orificios. Si nosotros nos devolvemos a esta microfotografía, acá podemos ver como estas rayitas de acá, que son estrías, pero si nos acercáramos, estos son muchos puntitos, 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 que van dando esta morfología, ¿ya? A eso se refiere con las estrías. ¿Cuál es el ciclo de vida? Me voy a correr de aquí para que puedan ver el ciclo de vida bien. Básicamente esta cápsula de Petri se separa, la cápsula de arriba genera una hipoteca nuevamente, acá, y la cápsula de abajo se transforma en una epiteca y genera una hipoteca nuevamente acá, ¿sí? El problema es que, como siempre, esta es más pequeña. Cuando ocurre esto simultáneamente, muchas veces siempre se van a generar eh, cápsulas o individuos más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que va a llegar un tamaño crítico. El tamaño crítico va a ser entonces que ocurra una meiosis, se van a transformar en gametos masculinos y femeninos, y se van a producir luego un cigoto, y esto va a restituir la fase de ciclo de vida 2N. Como ya les había dicho, la fase de vida de esto es dominantemente diplonítico.
Pero estas generaciones de nuevos individuos por reproducción asexual es muy frecuente, pero ocurre en la fase 2N. Este es el otro tipo de organismo, dinoflagelados, del grupo de las dinófitas, que son unicelulares o móviles. Aquí traje dos fotografías de cómo deberíamos estar viendo. Los más impresionantes, es la especie Noctiluca, que es bioluminiscente, entonces las noches se pueden ver de esta manera las costas realmente que brillan. Y esta, bueno, es marea roja. De hecho, esto de marea roja se dice que fue una de las 7 plagas que se conocían donde el mar se transformó en sangre y esta sangre era mortífera, porque acuérdense que estos individuos se asocian con microorganismos que tienen un veneno paralizante, diarreico o amnésico. Así es como se ven ellos. Pueden ver que tiene un movimiento de rotación sobre sí mismo y un movimiento de traslación dado por los dos flagelos que poseen. Voy a venir para acá para mostrarle cómo se estructuran. Eh, Básicamente, esto es una también microscopía de barrido. Tenemos entonces muchas placas de celulosa que están en la parte superior y otras que están en la parte inferior. Entonces la parte de arriba se llama epicono y la parte de abajo se llama hipocono. Por alrededor, el que le daba movimiento de rotación era la zona del cingulum, donde está inserto un flagelo transversal, y esta zona del sulcus, donde está inserto un filamento longitudinal, ¿ya? Un puro apical arriba, y básicamente eso se constituye la mayoría de los distintos organismos. Hay algunos que tienen como unas patitas acá protuberantes, y esto también es mucho más exuberante. El ciclo de vida de ellos prácticamente diploítico, la fase diploide es la que domina, pero hay algún momento donde se genera esto, la fase haploide, pero lo más importante y ecológicamente que afecta mucho es que también puede ocurrir que hay una reproducción asexual debido a que ocurre que estas células se generan un cisto, es decir, se genera un quiste resistente, ¿ya? Que cuando las condiciones son inadecuadas, entonces se genera este cisto y se va al fondo, como un reservorio. Y cuando las condiciones ambientales vuelven a ser las más adecuadas, este cisto cambia las condiciones ambientales y reacciona y vuelve a generar entonces vegetativamente un nuevo dinoflagelado, ¿ya? Esto es muy importante ecológicamente porque si en algún lugar se registró en algún momento, por ejemplo, marea roja, lo más probable es que hayan cistos en el sustrato y que cuando las condiciones se pongan nuevamente inhóspitas, estos cistos generan y recreen nuevamente una gran población de dinoflagelados. Esto es el grupo de las cianófitas. Así es como se ven los ríos verdes cuando esto está muy eutrofizado y con una gran cantidad de cianobacterias. Estas son células de colonias no móviles, así es como las podemos ver. De hecho, esto puede ser tan estructurado que este género forma este helicoide, a pesar de que son células apiladas una con la otra, es un helicoide. Y bueno, y entre medio de las células vegetativas hay células especializadas, en este caso se llaman heterocistos, ¿sí? Aquí podemos ver también eh, cómo son estos heterocistos y estas células especializadas. Vemos las células vegetativas, el heterocisto, cuya función es la fijación de nitrógeno, que se va a ver refringente distinto, y de hecho acá se ven como dos guatitas, en esta fotografía no está muy clara. Acá se le ve un poquito más, a ver, déjenme mirar ahí. De hecho, acá lo reconocemos, le decimos en el laboratorio el Spider-Man, porque tiene estos como guatitas acá, donde están las enzimas, y esas enzimas son las fijadoras de nitrógeno. Pero también en este individuo se ve, o en esta colonia, se ve una célula que está especializada, que crece con muchos gránulos, se llama acineto, y su función es reproducirse en ambientes inhóspitos. En el fondo generar un quiste, igual que en dinoflagelados, que se va a ir al fondo y que cuando las condiciones adecuadas sean las correctas, va a crecer y va a generar nuevas colonias. Todo esto se llama hormogonio, la fila de células. Acá vamos a ver un zoom de esta zona. Vamos a tener entonces las células vegetativas que van a estar generando materia orgánica, producto de la fotosíntesis a través de la captura de CO2 y liberación de oxígeno, pero por otro lado van a estar estas células especializadas, que son los heterocistos, donde va a estar la enzima glutamina y que va a entonces permitir la fijación del nitrógeno. ¿Y cómo va a ser el ciclo de vida? Estos filamentos son prácticamente
aplónticos, pseudofilamentos, la verdad, y la reproducción va a ser asexual. En el fondo, el fragmento se divide, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Acá hay una ruptura, esto es mucopolisacárido, y se generan entonces dos fragmentos resultantes o dos hormogonios resultantes. Pero también va a estar la reproducción del tipo acineto, que también es asexual, en donde se genera este quiste, y este quiste va a tener la capacidad de reproducir entonces los individuos una vez que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas para ellos. Este otro grupo de organismos, y les voy a mostrar un video un poquito más largo, vamos a poner acá para no molestar. eh, Me gusta mostrarles este porque en el fondo tiene que ver también con que esta colonia, eh, que aumentó su tamaño, escapó entonces del depredador. Y el depredador entonces, para poder consumirla, a diferencia de que si hubiesen estado todas juntas o individuales, que diga, necesita poner un poquito más de tiempo y energía para poder consumirla. No es tan fácil consumirla. De hecho, acá está rompiendo entonces lo que se llama esta gran bola, que va a ser la colonia madre, cada uno de estos puntitos restringentes, cada una de las células, versus estas colonias hijas, en donde también contienen un montón de células que pueden dar origen a otra colonia, ¿sí? Entonces acá podemos ver que esta multicelularidad le permite escapar de sus depredadores y ponerle un poquito más de resistencia a quienes la consumen. Acá podemos ver entonces que ya la consumió prácticamente, la reventó, y aquí incluso ya comienza a consumir las células que están en su interior, ¿sí? Entonces esa es la gracia de esta adquisición de la multicelularidad. ¿Por qué está conformada entonces esta colonia móvil? Es móvil porque está conformada por dos tipos de células. Acá lo vamos a estar viendo. Células que tienen flagelos que van a envolver toda la corteza y van a formar esta colonia muy redondita, pero van a tener también células que están al interior, y estas son colonias que están listas, que son iguales que la madre, pero que están listas para ser liberadas y poder generar una nueva colonia. De hecho, acá hay un acercamiento que podemos ver una célula, incluso se ve el estigma acá y los flagelos que están hacia afuera, que le permiten entonces esta movilización y esta función. Lo más importante de estos organismos es que acá vamos a empezar a ver individuos que van a tener divisiones de distintos niveles y que son del grupo de las algas verdes, van a cambiar sus roles y van a poder generar casi una mórula, en donde las mórulas en animales están seteados, cada una de las células, qué función o qué tejido van a formar. Esos van a ser los precursores de lo que se van a conocer paralelamente en el grupo de los animales de las mórulas. Y vamos a ver entonces que el número de agregaciones que tienen funciones distintas, e incluso van a pertenecer a géneros distintos. Entonces, el ciclo de vida es mayoritariamente diplóntico, en el fondo cada una de las células es diploide, pero la reproducción puede ser asexual y asexual. Asexual porque la colonia, como vimos recién, la colonia madre va a liberar colonias hijas, y las colonias hijas van a dar origen a nuevas colonias madres. Pero sexualmente también porque dentro de la colonia, estas células de acá van a haber células que van a diferenciarse en estructuras masculinas, en estructuras femeninas, va a haber un cigoto, y este cigoto se va a liberar y va a formar una nueva colonia. Aquí está lo que yo les digo, en el fondo cuando estamos hablando de una célula, nivel unicelular, estamos hablando de la familia Tetravanacea, en donde tenemos Clamidomonas como género, tenemos Tetravanae, que son 4 tetra, ¿sí? 4 células, después vamos a estar hablando de 8 a 16 células, que son Gonium, y vamos a estar hablando incluso de acá de Astrephomenae, que son de 32 a 64 células, en donde es una colonia esférica. ¿Ya? Acá aparece esta forma tridimensional, parecida a las mórulas. ¿Ya? Incluso acá es perteneciente a otra familia. Mientras que para acá hay una inversión de esta ser una colonia esférica, y aquí hay 16 células, ¿ya? Entonces es una pandorina, pero que es plana, no es en 3 dimensiones. Acá hay una eudorina, que también es un poco más plana, ¿ya? Pero acá aparecen, esta es la familia Volvocacea, y vamos a llegar al final al Volvox, que es un género y una especie que está compuesto por más de 50, de 500 células, ¿sí?
y ellas sí van a tener distintas funciones. Entonces, esto es lo más parecido de manera tridimensional a lo que va a ocurrir después con esta diferenciación de tejidos y de funciones dentro de organismos multicelulares. Lo siguiente que vamos a estar viendo acá, voy a poner acá para no molestar mucho, son el grupo del género Spirogyra. Es un filamento simple, así es como lo podemos ver en las rocas una vez que está seco. Prácticamente es un filamento de esta manera. Esta es una célula desde aquí hasta acá, que es lo que vamos a reconocer en esta célula. Es un cloroplasto en forma espiralada, y eso le da el nombre de Spirogyra. Aquí tenemos dos filamentos que están en contacto porque van a empezar a reproducirse. ¿Cómo se compone esta célula? Bueno, con el cloroplasto espiralado, tiene pirenoides, núcleos, citoplasma, paredes, mucílagos, etc. Está compuesto por una gran batería de cosas. ¿Cómo ocurre la reproducción de este tipo de organismos? Ya habíamos dicho que son filamentos. Estos filamentos son haploides, son filamentos simples, un ciclo de vida aplóntico, mayoritariamente haploide. El filamento, uno de los dos filamentos se encuentran y generan entre ellos un tubo de conjugación. Entonces uno le dona todo su interior al otro, ¿ya? Y como es haploide, en el fondo lo que se genera es una cigoespora, una célula diploide. Entonces, el filamento que recibe se llama positivo, que debiera corresponder a un gametofito o algo femenino, y el filamento que dona se llama negativo, que corresponde a lo que sería el concepto de masculino. Y se genera entonces este tubo de conjugación. Aquí podemos ver distintas células que se han enfrentado y generan este tubo de conjugación. De hecho, acá vamos a ver cómo se observa entonces este traspaso desde una célula a la otra. Es un proceso casi automático, es muy rápido. ¿Sí? Podemos ver cómo se vierte a través de este tubo de conjugación hacia la otra célula. Entonces el de arriba es el filamento negativo, que es el que está donando, y el de abajo es el filamento positivo. Como los dos son haploides, cuando se fusionan, entonces van a formar una célula 2N, que fíjense que se transforma de inmediato en una cigoespora. ¿Sí? De inmediato. Y de hecho al lado, acá hay otra cigoespora. Y entonces esta cigoespora 2N va a, por meiosis, generar nuevos filamentos. ¿Ya? Entonces este es el ciclo de vida aplóntico de estos filamentos. El siguiente grupo que vamos a estar viendo es un filamento, pero es un filamento uniaxial, que es ramificado. Y en este caso, así es como se va a ver de manera macroscópica el talo, y así es como lo podemos ver si nos acercamos. Vamos a tener una corrida de células con ramas laterales, pero en el ápice solamente una, que era el eje uniaxial principal. De hecho, acá es como se grafica. Incluso esto lo podemos ver el eje principal y las ramas laterales son dicotómicamente divididas matemáticamente en una estructura tridimensional excepcional, que es igual, exactamente igual, y forma esta estructura tridimensional. Perdón. Entonces, también vamos a tener, a pesar de que es un filamento anexial, es un organismo del grupo de las algas rojas, por lo tanto tiene una alternancia de generación del tipo trifásica. Vamos a tener entonces un talo esporofito, se llama tetraesporofito porque es el diploide, que es morfológicamente igual a gametofito femenino y gametofito masculino. Entonces, en este talo, vamos a ver que en estas zonas se van a generar las tetraesporas, 4, producto de meiosis. ¿Sí? Estas tetraesporas, ocurriendo en el tetraesporangio, van a ser liberadas, van a formar gametofitos masculinos y femeninos. Perdón. El masculino
va a tener una rama especializada, vamos a ver que va a tener ramas infértiles, pero va a tener una rama fértil, es decir, va a ocurrir en una zona específica la diferenciación celular para producir estructuras reproductivas. Esto va a ser muy importante porque después vamos a ver que estos conos, en este caso se van a llamar estructuras especializadas, pero después van a transformarse en conos y finalmente va a llegar a lo que vamos a conocer hoy día como las flores. Así va evolucionando de esta estructura que se va a diferenciar de todo el resto de tejido vegetativo. Acá entonces se van a liberar espermáceos, ¿sí? Y esta es una rama femenina. En esta rama femenina vamos a tener esta estructura especializada, que va a ser el carpogonio, que tiene entonces un eje donde se pegan estos espermáceos, que hay dos espermáceos pegados, y que van entonces a ingresar y se va a generar este cigoto. Entonces esto va a crecer y se va a transformar en esta estructura, que se llama cistocarpo, que va a tener tejido haploide de la madre que lo retiene y tejido diploide del carpo esporofito que se generó, que es la tercera fase. Por mitosis va a generar carposporas que se van a liberar y nuevamente van a reconstituir el ciclo de vida o un individuo adulto tetraesporofito. Voy a mover esto para que podamos ver cómo se ven estos en adultos, que es lo que deberíamos haber estado viendo en el laboratorio. Bueno, tenemos entonces la primera fase, 2N, adulto de vida libre, la fase N, gametofitos de vida libre, y una tercera fase retenida, no es de vida libre, que es el carpo esporófito. Entonces, así como se ve, vean que incluso esto se parece a estas plantas, en el fondo, que extintas, ¿sí? Se ven estructuras especializadas asociadas a la reproducción. Acá vamos a poder ver, si nos acercamos con la lupa, logramos ver 4 células, por lo tanto logramos identificar, porque son isomórficos, que este entonces, si tenía 4, solamente 4, era un tetraesporofito, ¿sí? Era una tetraspora, un tetrasporangio y un tetrasporofito. Entonces este era el individuo 2N. Acá lo que podíamos ver entonces que acá, en vez de haber 4, había muchas, ¿sí? Y acá incluso ya había un carposporfito, por lo tanto podíamos saber que este era el gametofito femenino, y acá podemos ver entonces que tiene una rama con muchas células chiquititas, que es mucho más alargado, y podíamos saber entonces que es un gametofito masculino, con su rama, con su gametangio masculino, y acá podemos ver entonces en el interior de esta estructura cómo están los carposporofitos. Esto es un zoom que les quiero hacer, en donde vamos a tener entonces esta estructura que va a estar en la hembra, entonces va a ser el gametofito femenino, entonces el tejido va a ser haploide, pero adentro va a estar las carposporas 2N. Entonces el cistocarpo, que va a ser como un cono en el fondo, va a contener tejido diploide, producto del cigoto, pero tejido haploide también, producto del tejido que está alrededor. Eso nos vamos a ir dando cuenta después también en las reproducciones y en la estructura de los distintos organismos que van a ir viendo en distintos niveles de desarrollo de briófitas, pteridofitas, angiospermas, gimnospermas, al revés, pero todos ellos. Eh, algunos otros tipos de organismos, en este caso, estos son organismos sifonales. Podemos ver esto que pareciera como una baba, no una baba, pero parecía como una costra verde de las rocas, pero tiene una gran importancia ecológica. Este es el Codium. Si nos acercamos, en el fondo entonces vamos a ver como globitos que lo conforman, es como si fuera una alfombra, con todas las partes superiores que se llaman utrículos y todos los cloroplastos aquí asociados. Este es 1 centímetro, o sea, es a visión del ojo prácticamente, que están acá, entonces la parte superior haciendo fotosíntesis, mientras que acá hay muchos filamentos que se enredan con los otros utículos, entonces forman esta como alfombra que tiene la porción de arriba llena de más suelta y abajo una red adherida al sustrato, ¿ya? Pero esto también puede generar estructuras tridimensionales y voy a dar un ejemplo en donde genera una especie de arbolito, ¿ya? Acá podemos ver también, me voy a mover acá, de que se generan estructuras reproductivas. Estas estructuras reproductivas, en el fondo, lo único que hay acá es un tapón mucilaginoso que permite entonces que las estructuras reproductivas que están acá, los gametos, se liberen, pero no se vacíe completamente esta célula, ¿ya? Se permite que se genere este tapón acá. Así es como va creciendo, lo hemos tenido en el laboratorio, lo hemos regenerado, y de hecho lo que yo les decía es que esto se puede estructurar de una manera tridimensional y generar estos ejes que son muchos, 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 muchos cenobios ordenaditos, ¿sí? Si los vamos viendo,
y que en el fondo es esta estructura que se reorganiza y genera entonces los utrículos localizados en la parte externa y los filamentos medulares localizados en la parte interna. Y esto crece en el fondo como un tubo tridimensional. ¿Sí? En este dibujo ya incluso lo podrán ver un poquito mejor. Me voy a mover yo de acá. Entonces vamos a tener entonces el filamento que va a estar ordenado en esta parte central y los utrículos que están haciendo fotosíntesis rodeando todo este filamento y por eso se ve como un eje esto, ¿sí? Como si fuera como un eje. Y vamos a tener entonces también aquí estructuras especializadas, gametangios en este caso femeninos y gametangios masculinos, ¿ya? Entonces tenemos un ciclo de vida diplóntico donde los adultos son 2N, femeninos y masculinos, en este caso en talos distintos. Se liberan entonces este gametangio, gametos femeninos, que se diferencia que son más grandes que los gametos masculinos. Estos se liberan, son haploides, se fusionan, se ocurre la fecundación, generan por mitosis entonces un nuevo individuo y restituyen entonces la ploidía de estos individuos. Estos son sifones. Y finalmente vamos a estar hablando de estos organismos donde generan parénquimas, ¿sí? El género Lesonia, macroscópica, así es como se ve, de hecho alcanza grandes metros, así es como lo logramos ver de manera más cercana, logramos distinguir un disco basal con el que se adhiere, estipes, que son un tejido más compacto, y luego frondas que hacen mayoritariamente fotosíntesis, que parecieran como unas hojitas, ¿ya? Y su función también es que ahí ocurre diferenciación celular para donde ocurren las estructuras reproductivas. Si uno hace un corte entonces a través de estas frondas o tejido en general, lo que vamos a ver entonces va a ser un parénquima, es decir, una zona donde van a ser células de la médula, luego le va a venir células de la corteza y luego células meristodermáticas que tienen una pared muy gruesa que le permite entonces eh, aislarlo del ambiente. Y para el otro lado es exactamente lo mismo, incluso acá hay estos túbulos o canales que van quedando donde se moviliza resina, ¿ya? Sin embargo, la diferencia de esto con un tallo verdadero donde hay xilema y floema es que estas células son totipotenciales. Entonces cualquier célula podría generar la función de la otra. ¿Ya? Aquí no hay diferenciación e incluso si ocurre un proceso de diferenciación para reproducción, cualquiera de estas también puede estar involucrada en generar meiosis y transformarse en una célula reproductiva. De hecho, así es como se ven. Esto se llama soro, es la zona en donde está la estructura reproductiva. Si uno trabaja con esto cuando quiere hacerlas germinar, liberan esporas, germinan. Aquí hay un gametofito masculino, el más pequeñito, y uno femenino, el más grande. Y de hecho, después que ocurre la fecundación, acá está creciendo sobre este gametofito femenino una laminita pequeñita, aquí podemos ver las primeras divisiones celulares, de hecho se logran ver, y luego se generan estas láminas hasta los grandes individuos que son de metros. Esto de hecho está replantado por nosotros y aquí tenemos organismos que son unigenéticos y aquí quimeras que son las que estamos instalando y pueden ver que logramos alcanzar individuos gigantes y maduros. ¿Qué más vamos a estar viendo en este tipo de organismos? El ciclo de vida, este es similar a la alga parda macrocystis, es de fondo tenemos una tenancia de generación heteromórfico con un adulto grande y macroscópico 2N, que es el esporofito. Hay esporofilas, que son frondas especializadas donde va a ocurrir la diferenciación morfológica para la reproducción, ocurre meiosis, se producen entonces liberación de esporas que se asientan, generan gametofitos femeninos y masculinos. Recuerden que los femeninos más grandes que los masculinos liberan por mitosis entonces gametos, se vuelven a fusionar y vuelven entonces a reconstituir el individuo diploide que por crecimiento ahora en más de un sentido va a generar este parénquima, va a tener 3 dimensiones y de hecho vamos a poder ver entonces esta diferenciación a nivel celular a través de un corte de ello. Pero no reversible, o sea, puede ser reversible. En plantas cuando las células van a hacer xilema y floema, no pueden transformarse y devolverse y cambiar el rumbo que se diferenció esa célula. En cambio acá sí, esto es reversible. Para finalizar solamente los quiero llevar a este mundo submarino, donde vamos a poder ver cómo hay numerosas algas que están viviendo. Bueno, este es un video que está asociado a los bosques submarinos, por lo tanto el enfoque son mayoritariamente bosques submarinos y los organismos que viven asociados a ellos, pero también dentro de
el buceo que hacen estas personas, vamos a poder ver otro tipo de organismos, que también son algas, que están viviendo sobre rocas. Aquí podemos ver de distintos colores, hay de color verde, pardo, o sea, todo lo que está viviendo acá tiene que ver con otras macroalgas y microalgas que están subsistiendo, ¿sí? Muchas se mimetizan. Aquí podemos ver como en el disco de esta macroalga hay numerosos organismos asociados, por lo tanto, por eso se dice que son los bosques submarinos con una gran biodiversidad asociada. De fondo podemos ver otro tipo de algas, incluso hay unas algas crustosas. Aquí hay unas costras de color rojo que corresponden a otras algas que están creciendo sobre este talo, pero también hay erizos consumiéndolo. Y probablemente también incluso aquí pueden haber diatomeas asentadas formando unas placas café. Aquí podemos ver entonces distintos tipos de algas, otros invertebrados, ¿sí? Incluso algunas ascidias de unos colores distintos. Aquí algas pardas, algas crustosas, en donde este animal encuentra alimentación, pero también hay otros que están mimetizados y refugiados, ¿sí? Si seguimos a este amigo que está además en asociación con otros dos que están viviendo arriba de él, podemos ver entonces que acá hay estas como codium adherido a la roca, estas otras rojas crustosas, estas son más erectas. Aquí incluso hay una alga roja que se ve que es ramificada y este pez mimetizado con esos colores y tratando de vivir sobre esta otra alga parda que está acá. Tratando de pasar desapercibido entonces a sus predadores, protegiéndose, incluso podría estar desobando, y este también se está ocultando con esos colores eh, que tiene rojizos y café, mimetizándose en medio de estos bosques submarinos, y aquí podemos ver incluso algas pardas y rojas en el fondo. Con eso vamos terminando entonces. Muchas gracias y cualquier duda me vuelven a escribir por el foro.